Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca del shock, vamos a hablar acerca de su definición, su epidemiología, sus causas, su gravedad, sus tipos de hipoxia que se pueden llegar a generar, su fisiopatología, la histología y demás. Nuestro grupo está conformado por Angélica Yasmín Carrillo Restrepo, Karen Alejandra Cruz Cajamarca, Juan Esteban Vergara, Nicolás Galvis Barbosa y quien habla, Alejandra Santos. Vamos a iniciar con una pequeña introducción a definir qué es este shock y asimismo entender demás características fisiopatológicas. Entonces, ¿qué es el shock? El shock va a ser un estado fisiopatológico. ¿Qué va a pasar? Va a ser un síndrome en el que nuestro paciente va a generar una incapacidad, ya sea a nivel cardíaca o a nivel del riego sistémico, una hipoperfusión a nivel tisular. Entonces esto puede venir precedido por diversas causas y se puede también a su vez clasificar, depende a su afección en varias tipologías. Inicialmente tenemos que entender que esto se puede generar a causa de una disminución del gasto cardíaco. El gasto cardíaco lo que nos quiere decir que va a haber un volumen de eyección a través del corazón muy bajo, lo cual va a generar una pérdida del flujo sanguíneo a nivel del riego sistémico. Entonces esto que va a generar una perfusión inadecuada a través de todos los tejidos y órganos del cuerpo. Entonces al haber una baja perfusión, ¿qué va a pasar? Va a haber un poco riego de oxígeno a ellos para su funcionalidad y para su metabolismo normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a entender esto un poco mejor con la ley de oferta y demanda. Entonces va a haber mucha más demanda, mucho más consumo debido a esta alteración patológica y pues a su vez lo que se produce no es lo suficiente para lo que se requiere, para lo que se está consumiendo en el organismo. A su vez todo este grado de baja perfusión y de bajo flujo sanguíneo va a generar un déficit a nivel de los órganos y en los tejidos de nutrientes. A nivel celular, ¿qué va a pasar? El organismo va a cambiar su metabolismo totalmente. ¿Por qué? Porque la disminución del oxígeno le va a permitir ingresar adecuadamente a su ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar a otra vía, ¿cuál va a ser? La vía del metabolismo anaerobio. Lógicamente, la energía producida no va a ser la misma. Todo ello va a conllevar a un estado de hipoxia tisular. Entonces, todos estos tejidos van a tener un grado de oxígeno muy bajo. Además de esto, para poder mantener con vida los órganos vitales, va a haber una distribución irregular de todo este flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay que mantener con vida, valga la redundancia, los órganos con mayor importancia y pues debido a esto, consecutivamente, si no se llega a tratar a tiempo y de la manera más correcta, pues lógicamente va a generar en un paciente una disfunción multiorgánica por estado de hipoperfusión. Seguido de esto vamos a hablar un poco de los tips de epidemiología. Entonces, ¿qué pasa? Un tercio de los pacientes que son ingresados a la unidad de cuidados intensivos se ha identificado que la mayoría de ellos ingresan ¿por qué o a causa de qué? De estos estados de shock. Como es de conocer, no solo existe un estado de shock, sino existe gran tipología de ellos. Entonces, se ha identificado que más del 60% o entre el 60% de los casos son asociados a la tipología séptica. Seguido de ellos, el 15% está asociado a la tipología cardiogénica, que a su vez en esta tipología cardiogénica del 5 al 10% de los mismos pacientes con shock cardiogénico pueden llegar a estar precedidos de un infarto agudo de miocardio. También existe otro 15%. Ese otro 15% también está asociado a tipos de shock hipovolémico. A su vez, el restante, del 5 al 10% restante, puede llegar a ser la demás tipología de shocks, cuales obstructivas, distributivas, anafilácticas o neurogénicas. También se ha identificado que la mortalidad por esta disfunción multiorgánica puede llegar a ser hasta del 50% en los pacientes si no es tratada correctamente. El siguiente tema son las hipoxias. Entonces, recordemos que nosotros tenemos un metabolismo aerobio, es decir, necesitamos el oxígeno para que a través del ciclo de Krebs obtengamos la energía, en este caso el ATP. Si en algún momento el organismo o algún tejido u órgano en especial se ve privado de suministro de oxígeno, a eso se le va a conocer como hipoxia. Entonces va a estar dado principalmente por el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Entonces, recordemos que el consumo de oxígeno de los tejidos va a ser de 250 mililitros de oxígeno por cada minuto, es decir, para que los tejidos funcionen de manera correcta van a necesitar esa cantidad mencionada anteriormente, pero entonces la oferta distal de oxígeno, es decir, lo que el sistema cardiovascular y el sistema pulmonar, el sistema respiratorio le va a aportar a todo el organismo, va a ser de alrededor de 100 mililitros de oxígeno por cada minuto.
Entonces recordemos que la oferta distal de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Entonces recordemos que el contenido arterial de oxígeno tiene dos fracciones, que es la fracción disuelta en el plasma y la fracción unida a la hemoglobina. La fracción disuelta en el plasma pues se va a dividir en dos, que sería pues la presión arterial de oxígeno y pues ya la solubilidad, ¿sí? Y entonces la fracción unida de la hemoglobina pues va a estar dada por la concentración de hemoglobina, la saturación de esta hemoglobina y por supuesto la capacidad de carga de la hemoglobina. Pero entonces aquí, si se llega a disminuir la presión arterial de oxígeno, pues también se va a disminuir directamente pues tanto la fracción disuelta como la fracción unida de la hemoglobina, ya que la presión arterial de oxígeno va a determinar la saturación de la hemoglobina. Entonces, cuando hay una disminución de la presión arterial de oxígeno, a esta hipoxia se le va a conocer como una hipoxia hipoxémica. Por el contrario, si tanto la concentración de hemoglobina como la capacidad de carga de hemoglobina son las que disminuyen, pues entonces ahí es cuando se va a conocer la hipoxia como una hipoxia anémica, pues porque no va a haber esta proteína que pues sea capaz de permitir el intercambio gaseoso. Bueno, ahorita vamos con la hipoxia isquémica. Recordemos que el gasto cardíaco está dado por la frecuencia cardíaca y por la descarga sistólica, ya sabemos, precarga, poscarga y la contracción y la contractibilidad. Entonces, si disminuye globalmente el gasto cardíaco, pues obviamente va a disminuir la cantidad de flujo sanguíneo que le llega a cada órgano. Por lo tanto, entonces se va a producir una isquemia y entonces ahí es cuando no hay suficiente flujo sanguíneo, no hay suficientes nutrientes, pero lo que más nos interesa en este caso es que no va a haber suficiente oxígeno, es decir, se va a producir una hipoxia isquémica. Y por último, la hipoxia histotóxica, pues es cuando las células de los tejidos, pues histotejidos, tóxica, pues tóxico, las células de los tejidos no van a ser capaces o se van a ver incapacitadas para tomar el oxígeno y convertirlo en ATP. La hipoxia es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener las funciones corporales normales dependiendo del gasto cardíaco y el contenido arterial. La hipoxemia es la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo de 60 miligramos de mercurio. También se puede definir como una saturación de oxígeno menor al 90.7%. La hipoxia anémica es producida por la deficiente concentración de hemoglobina cuando se padece anemia. Y la hipoxia isquémica equivale al estrés celular causado por cualquier disminución transitoria y permanente del flujo sanguíneo en el capilar y consecuente disminución del aporte de oxígeno y la eliminación del metabolismo del tejido. Este sufrimiento celular puede ser suficiente intenso como para causar muerte celular del tejido al que pertenece. Hipoxia histotóxica ocurre cuando las células han sido afectadas, lo cual imposibilita el empleo del oxígeno adecuadamente. Las causas del choque pueden ser la disminución del volumen sanguíneo, que se puede dar por una hemorragia, disminuyendo la presión arterial mediada del llenado del corazón por una disminución del retorno venoso. Los factores centrales del transporte de oxígeno son el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno, el cual está determinado por la PO2, la concentración de la hemoglobina y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Los factores periféricos del transporte de oxígeno son, en primer lugar, el tono arteriolar, el cual determina la distribución del flujo sanguíneo, el cual a su vez depende del tono vasomotor, de la presión perfusión y de la viscosidad, y, como segundo lugar, la distancia que existe entre el capilar y la célula. En condiciones normales, el transporte de oxígeno es alrededor de 1000 mililitros sobre un minuto. La disfunción miocárdica es caracterizada por una disminución de contractibilidad con baja fracción de eyección, una mala respuesta ventricular al aporte de volumen y en otros casos está asociada a la dilatación ventricular. La obstrucción del flujo sanguíneo por arteriosclerosis u otras causas como pueden ser el consumo de cigarrillo, la diabetes y la presión arterial alta. Y por último tenemos la distribución inadecuada del volumen sanguíneo en caso del choque hemorrágico.
Bueno, vamos a hablar de la histología en el shock compensado. Pero antes de eso tenemos que entender que el shock compensado está mediado por mecanismos compensatorios propios del sistema circulatorio. Estos mecanismos promueven la liberación de catecolaminas, vasopresinas, hormonas y la activación a nivel renal del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estas sustancias son tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras. Entonces, para entender esto, vamos a ver que tenemos dos placas histológicas de arteria, una es arteria muscular y una arteria elástica. Entonces, vamos a ver que estas están compuestas por tres capas, las cuales van a ser una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Entonces, vamos a ver que una vez activado este sistema, va a tener una acción principalmente en la túnica media, donde se encuentra la musculatura de estas arterias, que lo que va a provocar las catecolaminas y las vasopresinas va a ser la contracción y el engrosamiento de esta túnica, lo cual va a provocar que la luz del vaso tenga un mayor flujo sanguíneo como compensación ante los bajos niveles de oxígeno y aumentar así la frecuencia cardíaca. Vamos a hablar de la histología en el shock hipotensivo. Vamos a ver que el shock hipotensivo está caracterizado por el fallo de los mecanismos compensatorios del sistema circulatorio. Entonces, por lo tanto, no van a actuar ni las catecolaminas ni las vasopresinas a nivel endotelial, tanto en arterias como en venas. Entonces vamos a ver que no se va a dar la vasoconstricción para regular el flujo sanguíneo cuando hay niveles de hipoxia a nivel sanguíneo, y tampoco se va a poder aumentar la frecuencia cardíaca. Como consecuencia podemos ver una placa histológica de una pequeña arteriola, las cuales se encuentran más distales del corazón, y a medida que se van alejando del corazón, estas se van volviendo más pequeñas. Vamos a ver que estas son las más pequeñas, una de las más pequeñas que podemos encontrar, y que al no darse este sistema de regulación de vasoconstricción o vasopresión a nivel de las arteriolas, va a haber una disminución del flujo sanguíneo al encontrarse en un estado de hipoxia. Por lo tanto, no se va a perfundir adecuadamente los tejidos distales del cuerpo. Vamos a ver que esto se van a manifestar con palidez. Vamos a encontrar que los pacientes se van a encontrar fríos al tacto, y pues vamos a ver que principalmente se va a concentrar la circulación en los órganos vitales. Vamos a hablar de la histología en el shock hipovolémico. Entonces, vamos a ver que el shock hipovolémico está dado por la disminución del volumen sanguíneo circulante, lo cual va a hacer que el corazón se vuelva incapaz de bombear la suficiente sangre al cuerpo o a los puntos más distales de este. Entonces, vamos a ver que este se puede deber a diferentes causas. Aquí tenemos dos imágenes, una de una arteria rota y una de una hemorragia. Vamos a ver que la arteria se puede perforar o se puede romper por causas como un aneurisma. También se puede dar por armas cortopunzantes, donde se pueden producir hemorragias tanto internas como externas, como lo podemos ver en ambas imágenes. Otra de las causas que también puede producir un shock hipovolémico va a ser la deshidratación, debido a la disminución de la presión hidrostática tan severa y al incremento de el espesor de la sangre. Entonces, vamos a ver que una vez perforada la arteria, va a haber una disminución en los eritrocitos, debido a que estos están saliendo del sistema circulatorio. Entonces, al haber una pérdida de la sangre, se está perdiendo eritrocitos, se está perdiendo el método por el cual el cuerpo se oxigena, que es por medio del transporte de oxígeno en estas células. Y pues posteriormente se va a dar la inadecuada perfusión
de los puntos distales, y entre más se vaya perdiendo la sangre, pues va a haber una repercusión del punto más distal hacia el centro del cuerpo, provocando un fallo multiorgánico. Bueno, vamos a hablar de la histología en el shock distributivo. Esta la vamos a explicar por sepsis. Aquí tenemos el gráfico de la fisiopatología, la cual se va a explicar más adelante. También hay otros tipos de shock distributivo, las cuales pueden ser causados también por la anafilaxia o un choque neurogénico o un trauma espinal. Entonces, vamos a ver que está dado principalmente por el aumento o disminución de las resistencias vasculares, la mala distribución del flujo sanguíneo y acumulación de la sangre en el sistema venoso, perfusión inadecuada del lecho vascular esplénico y la liberación de mediadores inflamatorios en la reducción del volumen por escape capilar. Vamos a ver que pues el shock distributivo, en el shock distributivo, al ser por una sepsis, vamos a ver que la sepsis a nivel sanguíneo, por sustancias que van a expulsar las mismas bacterias y hongos, y hace muchas de estas van a provocar coágulos a nivel sanguíneo, lo cual va a provocar el taponamiento de algunas arteriolas o arterias y venas, y que, como podemos observar aquí a nivel histológico de unas fibras musculares, vamos a ver que estas, una vez no tienen el suficiente riego sanguíneo, van a entrar en respiración anaerobia. Como bien sabemos, la respiración anaerobia no puede durar mucho tiempo, no es eh, muy prolongada. Después de cierto tiempo vamos a ver que estas células, debido a la acumulación de radicales libres y debido al incremento de calcio a nivel intrínseco en estas células musculares, va a provocar una hipercontracción de estas fibras, las cuales las van a rasgar, y pues obviamente estas células van a morir. Bueno, vamos a hablar de la histología en el shock anafiláctico. El shock anafiláctico, vamos a ver que está dado por una reacción alérgica multisistémica aguda. ¿Esto por qué? Se debe a la reacción exacerbada del sistema inmune ante la respuesta para combatir a un alergeno. Vamos a ver que el sistema inmunitario va a producir sustancias que van a atacar a ese alergeno, pero en cantidades mayores a las normales producidas normalmente. Entonces, vamos a ver que se va a producir venodilatación, vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y una vasoconstricción a nivel pulmonar. También se van a producir sustancias proinflamatorias que van a actuar a nivel sistémico. Tenemos aquí dos placas histológicas, una es de tráquea y otra es de un bronquio. Vamos a ver la de tráquea, se encuentra normal, pero una vez estas sustancias que van a estar regadas a nivel sistémico por todo el cuerpo, provocando reacciones inflamatorias y vasoconstrictoras, van a hacer que estas cavidades se inflamen y se obstruyan. Entonces se va a disminuir la luz por donde pasa el aire, lo cual va a provocar una disminución del flujo de aire, por tanto una disminución de oxígeno, y el paciente va a entrar en una hipoxia. A nivel del bronquio también vamos a ver que se va a producir broncoespasmo, donde el bronquio, la luz normal, se va a cerrar y pues va a provocar una deficiencia de oxígeno en el paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de la histología del shock neurogénico, la cual se va a dar como resultado de una lesión a nivel del sistema nervioso simpático, donde se va a dar la pérdida de la señalización. Por tanto, el cuerpo no va a tener el control adecuado sobre la vasodilatación de las arterias o venas. Y esto también se puede dar por una lesión aguda que afecte directamente el sistema nervioso central, o sea, el encéfalo, o por lesiones a nivel medular por encima de la T6. Entonces, vamos a ver que, como tenemos aquí dos imágenes, tenemos una imagen de un cerebro
ya necrosado, en donde se observa una dilatación de los ventrículos laterales con una necrosis periventricular que se puede observar de un color amarillento en los núcleos basales, y una placa histológica en la cual podemos, una placa de corteza cerebral que nos muestra necrosis, como podemos evidenciar, una pérdida neuronal extensa y una gliosis. Entonces, ¿por qué se puede ver esto? Como sabemos, el sistema simpático es el que controla esta vasodilatación, y pues al no haber un adecuado regulación o manejo de este, pues simplemente se puede producir una, una hipotensión severa por una vasoplegia, lo cual va a ser una pérdida del tono vascular, un descenso de la precarga por la disminución del retorno venoso y una bradicardia, o sea, una disminución de la frecuencia cardíaca que acentúa la hipotensión arterial. Esto obviamente va a conllevar a que pues no solamente se vea afectado el sistema nervioso central, sino que también pues vaya a haber una falla multiorgánica debido al inadecuado riegue sanguíneo. Bueno, ahora vamos a hablar de la histología en el shock cardiogénico. Entonces, vamos a ver que el shock cardiogénico puede ser secundario a fallas cardíacas, lo cual va a producir una deficiencia en la bomba. Puede también deberse a cardiopatías congénitas, las cuales van a alterar el ritmo. Esto va a producir, digamos, en el caso del infarto, que se puede producir por una obstrucción de una de las arterias coronarias, lo cual va a provocar una isquemia y una necrosis del tejido muscular en el corazón. Aquí lo podemos observar en la imagen. Todo esto secundario pues a la falta de irrigación sanguínea y oxigenación de estas células, las cuales tienen un consumo bastante alto de oxígeno, y pues debido a la deficiencia de la irrigación sanguínea, pues estas van a no poder tampoco entrar en respiración anaerobia, van a morir. Aquí podemos evidenciar en la primera imagen cómo se ve la bastante ausencia de las células musculares, y se pueden ver también algunas fibras de colágena, que son las que se tiñen de color azul. Y en la segunda imagen podemos ver una destrucción y una muerte celular bastante amplia, donde también se puede ver una alta cantidad de colágena supliendo, tratando como por así decir, mantener la función del corazón. Debido a estos daños, vamos a ver que al haber las alteraciones del ritmo va a haber una disminución del gasto cardíaco, de la saturación venosa de oxígeno, y pues por tanto también una bradicardia o disminución del ritmo. Bueno, por último vamos a hablar de la histología en el shock obstructivo. Vamos a ver que, como muy bien lo dice su nombre, este va a estar producido por una obstrucción, ya sea a nivel del corazón, a nivel de las arterias o venas o arteriolas. Este taponamiento puede ser provocado por coágulos o por patologías tales como los ateromas. Entonces aquí tenemos dos imágenes en donde podemos ver claramente en la placa histológica que tenemos a la derecha que esta arteria se encuentra comprometida por un ateroma, donde podemos ver que hay una disminución en la luz de esta, a casi simplemente el 15% de la capacidad que tiene la misma. La otra imagen que podemos observar es de una arteria de gran calibre, donde podemos apreciar un coágulo bastante grande al interior, el cual simplemente como ya vamos a saber, se va a encontrar comprometido el flujo sanguíneo, pues lo cual va a provocar una hipoperfusión de los órganos y los tejidos pues, hacia los que ésta se dirija. Vamos a ver que esto también pues, va a provocar, fuera del taponamiento, un aumento de la presión, y también puede pues, verse comprometido el retorno venoso sistémico. Una definición rápida para el shock. El shock vamos a ver que es una afección crítica en la cual
está producida por un suministro inadecuado de oxígeno y nutrientes a los tejidos con respecto a su requerimiento natural. Cuando hablamos de la fisiopatología del shock, vamos a tener tres componentes principales, la cual van a ser la volemia, el corazón y las resistencias vasculares. Entonces, por ejemplo, cuando hablaremos de la volemia, del shock hipovolémico, veremos que allí la volemia va a estar muy comprometida. La volemia va a ser la cantidad de volumen que circula en el organismo. El corazón va a ser la bomba, la encargada de inyectar toda esta sangre al cuerpo, el cual le va a suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos y órganos. Las resistencias vasculares van a estar muy relacionadas con estos procesos y más cuando está influenciada por el shock, que es una situación crítica. Entonces, en el shock siempre vamos a ver un estado de hipoperfusión tisular, en donde se va a ver muy involucrado el consumo y el aporte de los tejidos, tanto como el transporte del oxígeno. La sangre no va a llegar en gran cantidad ni en la presión adecuada a los tejidos. Esto va a ser por diversos factores que van a generar un estado de shock, y este shock puede tener diferentes tipos. Puede estar clasificado en diferentes tipos, los cuales los vamos a tocar más adelante. La fisiopatología del shock, veremos que primero se van a encontrar unos componentes disminuidos como también unos aumentados. En los disminuidos se encontrará el gasto cardíaco, que en su inicio va a ser la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces esto va a estar disminuido. La precarga va a estar disminuida. El retorno venoso también va a estar disminuido. Entonces estos son características que se van a ver disminuidas cuando se presenta el shock. También veremos la tensión arterial, la perfusión y el aporte de oxígeno. Ya en la parte que encontraremos aumentada, veremos que va a estar la poscarga y la contractibilidad. Entonces el corazón, para suplir esta necesidad, él va a generar una respuesta fisiológica, la cual va a hacer que después de que se genere una disminución de estos componentes, luego se genere una respuesta en la cual va a aumentar la poscarga y la contractibilidad para poder aumentar el volumen sistólico. Por ende, esto se da gracias al aumento de la frecuencia cardíaca, la cual va a aumentar el gasto cardíaco, pero en un inicio vamos a ver disminuido el gasto cardíaco. En la clasificación de los shock veremos primeramente el shock hipovolémico. Como ya veníamos hablando, el shock hipovolémico va a ser caracterizado por una pérdida del volumen. Como ya dije anteriormente, la volemia va a ser la cantidad de volumen que circula a través del organismo. Entonces, como nos dice el nombre, hipo es bajo, volemia, cantidad de volumen. Se va a presentar este shock hipovolémico cuando se presenten trastornos como traumatismo, hemorragias, pérdida de agua y electrolitos. Entonces hay varias causas que pueden generar este shock hipovolémico, y como ya veníamos diciendo, cada tipo de shock siempre va a conducir a lo mismo, a una hipoperfusión tisular, en donde veremos comprometido tanto el consumo como el aporte de oxígeno. Entonces siempre se va a generar esa pérdida de transporte de oxígeno hacia los tejidos. Entonces en este shock hipovolémico veremos que en un traumatismo de un vaso sanguíneo podemos ver que este va a dar paso a que toda esta sangre, todo este fluido que va por estos conductos vaya al exterior, hacia fuera de ellos, lo que va a generar una pérdida de eritrocitos, los cuales son los encargados de transportar la mayor parte de oxígeno. Entonces esto es lo que nos va a conducir a la hipoperfusión tisular en el shock hipovolémico. En el shock distributivo, este se va a caracterizar porque se van a presentar tres tipos de shock, o estos tres tipos de shock se caracterizan por algo también. Entonces veremos que en el shock distributivo podemos encontrar el shock distributivo por sepsis. Entonces la sepsis se va a caracterizar por una infección bacteriana, principalmente por el Staphylococcus aureus, el cual va a generar
un estado en el cuerpo de shock en donde se va a comprometer el transporte de oxígeno, la perfusión, el aporte, el consumo. Entonces esto va a generar a que se lleve a una hipoperfusión tisular. Entonces siempre nos va a llevar a ese estado en donde los tejidos no van a tener ni el oxígeno ni los nutrientes para suplir sus necesidades. También veremos que en el shock distributivo encontraremos la anafilaxia. Entonces el shock anafiláctico, como así se llama, será generado por una hipersensibilidad o por una alergia. Entonces esto va a generar que se produzca la inflamación del epitelio pulmonar. Entonces, ¿qué va a generar? No va a permitir el ingreso adecuado de oxígeno, de aire, en donde va a estar obviamente el oxígeno. No se va a poder hacer la perfusión mediante los alveolos, no se va a poder eliminar dióxido de carbono. Entonces, esta dificultad de ventilación y de que más adelante no nos va a dejar que se genere una perfusión óptima, va a llevar también a una hipoperfusión tisular. Nos va a llevar siempre a lo mismo. Y el tercero va a ser el shock distributivo tipo neurogénico, shock neurogénico, el cual va a ser ya principalmente por ejemplo, cuando una persona se somete a un estado en donde se le suministre mucha anestesia, entonces este va a sufrir ciertos cambios en donde no le va a permitir llegar a suplir las necesidades de los tejidos. Entonces también vamos a llegar a una hipoperfusión tisular. En el shock cardiogénico veremos que va a estar comprometida la bomba cardíaca, el corazón. Entonces esto nos va a generar que no se dé un bombeo constante o adecuado hacia el organismo. Entonces va a generar que no haya un transporte de oxígeno, un aporte de oxígeno adecuado a los tejidos para cumplir sus necesidades metabólicas. Esto también, el shock cardiogénico puede también ser generado por cardiopatías congénitas, como también por alteraciones del ritmo. Entonces siempre va a ir relacionada al corazón. Una de sus principales causas puede ser el infarto agudo del miocardio, en donde por un coágulo de sangre o por un trombo se genere la obstrucción de este vaso. Este también hace parte del shock obstructivo, que lo hablaremos más adelante, pero está relacionado siempre por la obstrucción. En este caso, por ser el corazón el órgano diana de esto. Y por último, el shock obstructivo, como ya decía, va a ser, como su nombre lo dice, se va a dar por la obstrucción de algún vaso sanguíneo del corazón que no permita el flujo de sangre, generando isquemia. Por ende no va a haber un buen riego sanguíneo a los tejidos, por lo cual los tejidos van a generar necrosis y demás condiciones a nivel histológico. Se puede dar por una obstrucción de flujo, en el cual grandes vasos o vasos pequeños se van a ver obstruidos, por ende no se va a poder generar el transporte adecuado de oxígeno, generando un shock por isquemia. El taponamiento cardíaco también es una de estas causas, como ya les venía comentando, en donde se puede generar el shock tipo obstructivo, como ya sea por coágulos o por placas ateromatosas. También una causa puede ser el aumento de la presión intratorácica, en donde también compromete la bomba, o sea el corazón, lo cual va a ser el encargado de impulsar toda esta sangre para que se dé un riego adecuado de los tejidos. Entonces allí también se va a generar esa hipoperfusión tisular. Entonces todo esto nos va a llevar siempre a un shock, en donde la perfusión tisular, el aporte de oxígeno, consumo de nutrientes y demás es lo importante